Estamos iniciando un programa más de High Perfo Deportes, hoy con la presencia del entrenador Bernardo Urdaneta, quien nos va a contar un poco su filosofía, su entendimiento como entrenador, su óptica a la hora de entrenar, su forma de ver el entrenamiento, algunos componentes vinculados también con el rendimiento y que considera tal vez que es lo que nos pueda determinar parte de ese resultado o proceso a la hora de entrenar. Hola Bernardo, ¿cómo andás? Hola Robert, un placer encontrarnos acá después de buscarnos tanto tiempo. Andamos cruzados. Volvimos a nuestro Tucumán querido, así que bueno, un placer, gracias por invitarme. Gracias por tu tiempo de estar acá. Un poco, hay gente que por ahí no conoce muchas cosas de tu formación, de tu área del entrenamiento, en este caso como entrenador. Hagamos primero un pequeño reconto como tu historial de entrenador, tus inicios. Bueno, nada, primero tendría que contarte, Robert, de mi club rápidamente. Empecé a jugar a los 8 años, no voy a describir mi carrera de jugador, que creo que no me quiero acordar mucho, pero sí 8 años. Motivo, mi papá era el jefe de dirección de minería y ahí trabajaba una persona muy especial para el rugby de Tucumán, que era un pasante que se llamaba Héctor Gallo Cabrera, así que de la Monteagudo 650 nos quedaba muy a mano ir al lawn tenis, así que empecé con eso al rugby. Y bueno, nada, me enamoré un poco y grandemente del jugar, del estar, del entorno del rugby. Empecé a entrenar a los 18 años, como creo que la mayoría de los entrenadores de mi perfil de ser entrenador y no súper gran jugador. Empecé a los 18 años entrenando en el lawn tenis, rugby infantil. Rápidamente pasé a entrenar juveniles, entrené ya con 20 años, colaboré con algo del seleccionado juvenil, no voy a dar nombre porque me voy a olvidar un montón de gente. No es la idea, sí. Pasé muchos años entrenando en mi club, donde súper agradecido aprendí y dejé varias víctimas seguramente de ese aprendizaje. En rugby juvenil, entrené en la primera de mi club. Pasé después a los seleccionados juveniles de Tucumán, tuve unos 5 años. Con muy buenos recuerdos, sobre todo de jugadores y de staff y de colegas. La verdad, un momento de súper gran aprendizaje y de relaciones. De ahí pasé a Pumitas, estuve 4 años en la UAR, jugamos 2 mundiales, el 2012 y el 2013. Después pasé a Jaguar en el 2014. De ahí pasé a Lomas Athletic en el 2015, 16 y creo que 17, que ascendió Lomas. De ahí pasé a Jockey de Rosario, que estuve 4 años, incluido el de la pandemia, que fue muy jugoso y con finales muy felices de campeonatos, de resultados también y sobre todo de la parte humana. Fue una experiencia increíble. Y después de ahí, un pequeño paso por Atlético de Rosario, pero ya con la decisión de irme afuera. Estuve también de gira en Europa, tomando la decisión. A 2000, ya me voy perdiendo creo que con el tiempo, 22, 23, ya me voy para Italia. Estuve en Viedano 1 año, después en Lyon, en Piacenza otros 2. De ahí me fui a China y aquí estoy con vos, Roberto. Bueno, más o menos, ahí va rápido. Esto habla de mucho de tu experiencia, no de la edad, que son dos cosas distintas, ¿no? Sí. Antes te sigo un poco y he visto algunas cosas tuyas subidas en internet y hemos tenido la posibilidad de compartir algunas cosas en Tarco, en la capacitación interna. Sí. Y he notado algo particular, que es tu perfil de entender el comportamiento humano, la psicología, la parte filosófica del ser humano. Contanos un poco qué es lo que te atrapa de eso, qué es lo que te lleva, por qué consideras que es importante en el rendimiento deportivo. Para mí es importantísimo, sobre todo desde ese perfil que vos describís, ¿no? Creo que hay un montón de frases que hoy nos ayudan a entender al entrenador, sobre todo, ¿no? Por ejemplo, frases o carteles como ser entrenador es un acto pedagógico. Y con un poco de pensamiento dices, sí, claro, obvio, porque si yo sé X cosa del rugby, lo importante es que le llegue a esa persona. También me encuentro con otros colegas que le agregan otra frase y dice, hay que enseñar desde el cerebro que aprende. Y sí, en 2 minutos entendés eso, ¿te imaginas? No porque yo tenga un super cerebro, sino empecé a los 18, hoy tengo 58, y vos decís, ese cerebro tiene varias cosas que son de información, que no es lo mismo que conocimiento.
y mucho menos ayudar a que otra persona aprenda. Entonces ahí donde, Roberto, está el desafío, creo, de nosotros los entrenadores. Yo me junto con colegas realmente que tienen un gran conocimiento en el juego, gran conocimiento en la parte física, gran conocimiento en muchas cosas, pero necesitamos encontrarnos en que eso que sabemos ayude a transformar esa persona que entrenamos. Y también entre nosotros, que para mí hoy en los puestos que últimamente ocupo como head coach, es otro gran desafío, que aprendamos entre nosotros los adultos para generar ese ambiente de aprendizaje. Así que ahí está el gran desafío. Al nombrar una palabra que para nosotros, digamos, en la preparación física es muy importante, y acabas de nombrar la palabra entrenamiento, o en ese proceso. Sí. ¿Cuán importante es para ustedes el respetar proceso, el hacer proceso para obtener resultados? Sí, yo también vamos a frase hecha, ¿viste? De creer en el proceso. Lo importante para mí es obviamente creer en el proceso, pero lo importante es ese proceso a dónde nos lleva. Y ahí también vuelvo quizá a la primera pregunta. ¿Tenemos bien definido nuestro propósito? En algunas charlas que tuvimos nosotros hablamos de eso, pero propósitos personales y propósito como equipo, propósito como club, propósito de nuestro día a día, propósito de nuestra profesión también, y encontrarnos en eso creo que es muy, muy importante. Y también ayudar a generar en ese encuentro de propósitos, procesos que sean la respuesta para lograr esos objetivos. Y por ahí, Roberto, para compartirte, yo soy un gran creyente que si entendimos esto que dije anteriormente, nosotros como equipo fuera de la cancha somos capaces de generar procesos para ayudar a los jugadores. El proceso de la preparación física, que está relacionado a que queremos jugar así, o el proceso, no sé, de cosas más simples como las técnicas, que tengan que me pasó el otro día entrenando acá en Tucumán, que esta toma de decisión que estamos tomando tenga este proceso técnico, no solamente este proceso de toma de decisión, de percepción, análisis, etcétera, y el hacer también tenga un proceso. O sea que en general esos procesos tienen que estar claros, para mi gusto tienen que estar escritos y tienen que estar sobre todo puestos en la mente que aprende. Así entre todos podemos saber dónde constantemente podemos mejorar ese hacer dentro del proceso. Después, un poco hablábamos hace un rato antes de iniciar el programa, bueno, has tenido la posibilidad de trabajar en equipos importantes en Argentina con resultados, has estado en Francia, en Italia, ahora en China, y cómo el componente cultural empieza a incidir en la toma de decisión y en el proceso, en definitiva, porque te puede requerir una cosa u otra. Contanos un poco tu visión y tu experiencia, que creo que es importante. Leyendo el otro día, no voy a dar el nombre, pero sí fue contradictorio, un entrenador de fútbol que habló de eso, habló de jugadores de fútbol de Argentina y hacía una comparación con jugadores de fútbol de Alemania. La intención de esta nota era muy buena, la del entrenador. Por ahí en lo declarativo dice el de Argentina que vive en una casa sin ventanas, digo, obviamente terminó ofendiendo, y el alemán que tiene todo esto. Bueno, yo creo que para mí el entorno primero es el que te educa, digamos, y cada entorno tiene eso, ni bueno ni malo, sino que tiene esa capacidad de transformarnos y de educarnos. Nuestra casa, los de Tarco no son iguales que el Lonteni, cada entorno hace eso. Entonces, entendiendo para mí eso, que es lo más importante hoy, que estoy empezando a entenderlo, te genera el otro desafío de empezar a decir, lo que yo hacía en la selección de Tucumán, no lo podía hacer en los Pumitas, porque otro entorno y otro objetivo. Lo que hacían los Pumitas, ¿lo puedo hacer en Jaguares? No, era otro rango de edad, otra necesidad, en ese momento era como entre comillas, la intermedia de Argentina, entonces tenía que generar otro proceso de aprendizaje, otro proceso humano. Lo que hacía en Argentina, igual a lo de Italia, ni parecido. O sea, es otra cultura, un rugby más profesional. O sea, cada lugar tiene esa generación de entorno, y para llegar al final de lo poco o lo que conozco, llegar a China es, súper desafío. Otra cultura, otro idioma, y esto que dijimos, por ahí en el fútbol está muy bueno que lo escuché, que dice, hay muchos entrenadores que dicen que saben 10, pero el equipo juega 3. Sabe 3 el entrenador, entonces vos decís, yo puedo ser un buen... Claro, entonces, juegan 3, son un desastre, de tipo que se cree 10, 3. Entonces, bueno, todas esas cosas que creo que estoy juntando todas las preguntas que me hiciste en esta respuesta, está claro. En decir, en China, ¿qué me lleva este desafío? De decir, si yo tengo un recorrido, tengo una capacidad, hoy me convoca un Nicolás Sánchez, ¿cómo decirle que no?
y a este desafío, ¿cómo decirle que no? Lo que más me entusiasma es esta pregunta, o sea, la diferencia que tiene con todo lo que hice anteriormente. Y te agrego una cosa, Rugby 7. Sí, el claro. inicio era Rugby 7, entonces era todo aprender y todo un desafío, ni por día, por minuto desafío. Un poco, bueno, ahora te estoy dando la pregunta con el diario del lunes, que ha sido fácil porque veníamos hablando y en definitiva uno a veces es reduccionista y empieza a aparecer la palabra requerimiento, como lo que requiere esa situación, ese momento o ese lugar. Y contar un poco alguna experiencia que te haya pasado en China de demanda, ¿no? ¿Qué te requieren? Un poco qué es lo que pasa ahí con la realidad. Sí, la realidad está buenísimo eso, Robert, porque para mí, ¿no? Mucho nos pasa en esto de ser entrenador y en encontrarnos en otras organizaciones que te dicen cuál es tu rol, pero no sabemos cuál es la conducta o el comportamiento, que no es lo mismo, esperado. Sí. Entonces somos más creyentes, yo soy Bernardo Urdaneta, head coach, y de ahí en más, ¿cuáles son tus requerimientos? Sí. Y si empezamos a entender eso, tiene que estar relacionado a dónde te convocan y para qué te convocan y cuáles son los objetivos que tienen. Entonces, bueno, ahí súper desafío. Yo por ahí la anécdota que te puedo contar es llegar a China con Nicolás y sorprendernos porque Rugby 7 profesional, jugadores técnicamente hiper aptos, jugadores físicamente, no, Robert, ¿qué es lo tuyo? No, sí, lo he visto con los japoneses también. No, y aparte por ahí pasa esto también entre hacer una analogía entre en Oriente, que son todos iguales, no son nada que ver, o sea, el chino, yo estoy viviendo en un centro de alto rendimiento y 2 metros, 1,90, claramente, y mucho lucha, muchas orejas rotas, tipo que voy a decir, yo la verdad que este tipo lo pondría de número 3 y andaría, lo quiero. Entonces, bueno, eso me ha sorprendido mucho, o sea, el rugby profesional, Robert, de 7, obviamente con la puesta de cabeza china de ganemos una medalla olímpica. Una robustez mental muy grande. Sí, y una política de Estado fuerte al deporte y al medallero olímpico. Bien. Entonces, me encontré con eso y vamos a decir, para mí sorprendido. Pues yo pensaba con algo mucho más básico, encontrarme con una canchita más o menos en condición, un par de gente. Había leído un poco la información que nos llega a nosotros, que no es lo mismo que uno vive allá. Gimnasios que eso vos ya lo sabés, de 400 metros cuadrados mínimo. O sea, equipamiento gigante, mucho dedicación a fuerza, todo eso sí. Pero yo llegué un día y había como un bronco test. Sí. Al otro día había un torneo que duraba 3 días después de bronco test y speed test con la célula. Sí. Y nadie se quejaba, o sea, nadie miraba, o sea, nadie que le decía, che, profe, mira, y encima con rangos, digamos, topes de rendimiento, o sea, vos tenés que dar tanto, y a correr le ponen puntito. Al otro día torneo, al otro día torneo, al otro día torneo y después vuelven a sus provincias, porque no hay clubes, a seguir su rugby profesional. Y que las distancias no son cercanas ninguna. Ninguna. En los gigante. Extremos, sí. Gigante. Por ahí medio desordenado te voy contando cosas que quizás sirvan. Yo estaba con mi esposa y mis 2 hijos varones y uno me dice, che, ¿vos tenés idea dónde estamos? Estamos en un lugar que se llama Inner Mongolia, que para mí, ignorantemente, en ese momento pienso, che, tengo que ir a otro país. No, es dentro de China. Pero todo muy, muy impresionante, 5 estadios mega con restaurantes, hoteles, gimnasio, sorprendido obviamente y los jugadores. Y me dice, papá, Inner Mongolia entran 3 Italia, creo que me dijo, y media. Y una localidad pequeña. Que al norte, como que estábamos en Tucumán, ¿viste? Yo veía las montañas y decía, bueno, mostraré un poco edificios y te mueve un poco. Y mucha calidad técnica y mucha calidad física. Bien. Obviamente como requerimientos hoy, si vos decís algo que falta, sí o sí, rugby de base. No te digo el club, porque cada cosa necesita su entorno. Eso te iba a preguntar, ¿existe una competencia de nivel o está muy desfasado los niveles de competencia? ¿Tienen cómo mejorar con una competencia superior en el buen sentido? Para mí es buenísima esa pregunta porque tiene una muy buena competencia de 7 profesional que hace 12 meses. Bien. De 7,
rentado, con entrenadores rentados, con entrenadores neozelandeses, sudafricanos, o sea, hay un entorno, no voy a dar nombres, pero entrenadores muy famosos que estuvieron ahí y que asesoran, pero todo metido hacia adentro, digamos, no una competencia, si bien la intención es ganemos una medalla, pero desde esa competencia interna a lograr ganar una medalla hay un abismo importante. Claro. Y eso también es un poco de ese diagnóstico o requerimiento. O sea, si con Rugby 7, para mí, puedo equivocarme, solamente Rugby 7 difícilmente logra una medalla. Porque necesitas el rugby de 15 claro, para aprender a jugar el juego. Y de ahí ir sacando los... El ejemplo que yo le daba era, estábamos con Gastón Rebol también, que obviamente es el que sabe de 7. Y mi conversación con los dirigentes, Gastón, que buenísimo, nunca ha jugado el 7 hasta que lo han llamado a jugar el 7. Eso le pasa a todo el jugador mundo, de 15, ¿me entendés? O sea, todo el mundo viene de la base de la tablada que, o sea, el rugby se aprende jugando, como es en Tarco, en Tucumán, en todos lados, es así. Pero si vos no traes esa esencia, y después me puedo ir muy lejos, cosas que le pasan en el juego por no tener la comprensión, hasta el gusto de jugar. O sea, no se trata solamente, y me estoy metiendo alguna de las preguntas, no se trata solamente de ser el más fuerte, o el que salta, o el más rápido. No se trata el que pasa la pelota mejor, sino cuándo, dónde, toma de por decisión, qué, toma de decisión, lectura, y también filosóficamente el gusto del jugar, porque el jugar, antes que sea un deporte, el jugar, cuando éramos chicos jugábamos y éramos felices jugando. Hasta eso... la definición de deporte es un juego altamente reglado. Claramente, digamos, pero antes de eso, que hoy hay una corriente, sobre todo en el fútbol, muy importante, era un juego donde nos generaba placer. Acá estuvo Gabriel hablando de eso. Yo venía al rugby porque me generaba diversión, me gustaban los deportes, todo eso. Sin eso, la competencia, y para ser competente, pierde algunas patas fuertes del ser competente. Porque tenés algunas fuertes, y encima, si vos traes entrenadores que tienen una corriente por su entorno, que es así, que es el tema de técnica, rack, pase, tackle, que por ahí pasa el rugby, porque han nacido jugando al rugby. Es como el fútbol acá en Argentina o en Brasil. O sea, potrero. Claro, le ponen los conitos después o me perfilo para pasar la pelota y le funciona. Pero porque la otra parte de la mente la tienen desarrollada. Entonces, hasta el modelo pedagógico no lo está ayudando. Entonces, yo creo que el cambio, y estoy convencido ya de eso, puedo estar equivocado, obviamente soy un ser humano, pasa por generar eso. Y ahora sería la respuesta, ¿no? Ese requerimiento se está empezando a hacerse como más común después de esta primera etapa de empezar a decir, bueno, es verdad, hemos probado por este lado y no está pasando. Están 94, 95 en el mundo, Robert. Claro. Y las mujeres muy bien, porque no tienen mucha competencia, digamos, han llegado hasta una olimpiada, pero los hombres sí tienen competencia. Entonces hay una barrera donde están al challenge de 7 a poder empezar a querer calificar para jugar un juego olímpico. O sea, este gap brecha, muy importante. Muy importante. Y te gana equipo como Hong Kong, que no tienen equipo de 7. Llaman jugadores y vienen acá y están por jugar un mundial, Hong Kong. Claro. O los mismos de Japón, que lo he visto. No son jugadores especialistas de 7, son jugadores de 15, que ni siquiera son de selección. De 15 nacional, son jugadores de rangos medios ahí. Son clubes profesionales, pero son sus clubes. Algunos no tan profesionales, y van y son buenos, porque juegan bien al juego. Lo entienden, terminan hablando, bueno, un poco estás resumiendo lo que acaba de decir, entendiendo el juego. Y te voy a poner otra palabra, y sintiendo. Ah, bueno, sí. ¿Me entendés? Porque lo que bueno también tiene el chino, aparte de esa cultura de la fuerza y de la preparación física, de la parte de la técnica muy, muy desarrollada, también tiene un gran sentido de pertenencia. Son guerreros porque quieren ganar. Pero del querer al poder, también hay otro gap. Está el proceso. El proceso, exactamente, y ese huequito hay que atender. Bernardo, muchas veces pasa, dependiendo del país y un montón de situaciones, no es a modo de crítica. ¿Cuál es tu realidad en la toma de decisiones, en el poder, en el buen sentido que tenés para poder desarrollar el rugby?
Sí, en este caso, si hablamos puntualmente de China, como dijiste vos, cada lugar, cada club, cada nación tiene su modelo y obviamente hay que respetarlo. Te contratan obviamente para que uno le haga ese upgrade o ese aporte que la otra persona que te contrata cree que vos le podés hacer. Entonces, ahí en el medio está esto de cuánto podés hacer y cuánto no. Creo que hoy lo que más foco le pusimos es a entender la cultura. Bien. Porque no es menor. Porque para nosotros los occidentales hay muchas cosas como, voy a decir una cosa muy simple para entender, saludarnos todos los días. Yo vuelvo a Tucumán, hasta el policía me ha saludado. Sí. Bueno, allá el saludo es medio como que no está tan... la familia, la mayoría ahora ya no pasa, pero son todos de un hijo. Entonces ya tenés un perfil de persona. Sí. Y que después está en un equipo. Entonces, y vos venís con la idea, no sé, Gastón tiene 7 hermanos. Yo tengo 4 hijos, entonces todo eso empieza como, no te digo un choque cultural, pero sí por lo menos de mi lado pará y entender. Sí. Porque ir a imponer algo, lo dijimos recién en el otro bloque, o sea, imponer algo que en un lugar puede funcionar, en otro posiblemente no va a funcionar. Entonces, aquí el poder creo que está resumido en lo que hablan muchas personas que saben, ese traje a medida, ¿no? Ese traje a medida que se enfrenta también con nadie tiene necesidad de aquello que desconoce. Te contratan, pero nadie tiene aquello, o sea, la necesidad real de hacer lo que no conoce. O sea, che, este tipo es muy bueno haciendo esto, pero como al no vivirlo, sí. Es como... Entonces, en el medio de esto está el balance, ¿no? De hacerle ver a las otras personas dónde está el por qué me contrataron, dónde está el poder del cambio para lograr esos objetivos que tienen y ese respeto también por la cultura, por la forma, que a veces no es fácil, ¿eh? Sobre todo en esto de estar en otra cultura, yo mismo genero prejuicios, entonces trato de ser mucho más reflexivo, que me cuesta muchísimo, sobre todo en el hacer, en el día a día, es ser más reflexivo y preguntar a la otra persona, cuando vos decís así, ¿qué significa? Porque encima está la barrera de idioma. Nosotros tenemos 2 traductores, sí. Que no es lo mismo que tener un intérprete. Entonces, che, y acá cuando una persona te dice esto, ¿qué está diciendo? Che, y esta persona que es un PF, que es chino, ¿por qué hace esto? ¿Y por qué se fue? ¿Y por qué? ¿Qué pasó en ese momento? Entonces, ahí... Y siempre hay cosas que se pierden en el camino en la traducción, que es lo literal, la intención, muy bueno. La intención del decir, que después se transforma en el hacer, ¿no? Totalmente. Entonces, ese prejuicio es lo que para mí hoy es lo que más, por lo menos de mi lado, más tengo que aprender. Porque, pero sí se puede. Sí, claro que sí se puede, porque yo entiendo también que el rugby en China empezó en el 96. Sí, ya estamos grandes nosotros. Entonces, pues, y el rugby de Argentina, no sé, yo he entrenado clubes fundadores de 135 años, te iba a cumplir Loma ahora, ¿me entendés? O sea, y compiten contra un Japón que tienen casi 100 años. Entonces, pero a la vez tienen otras cosas buenísimas. Entonces, yo creo que ¿cuánto puedo hacer? Tiene un limitante también. Porque vuelvo a la célebre frase de Víctor Frade, nadie tiene necesidad que yo desconozca. Y tengo que ser respetuoso, pero a la vez también desafiante y capaz para poder hacerles ver a dónde se puede llegar. Porque hay que dar ese paso. Tampoco es ponerme desde el lado del, bueno, voy a esperar que pase el tiempo, a ver qué pasa. No, yo creo que en el día a día, en el hacer, en la planificación, en la construcción, en el modelo de pedagógico que uno lleva adelante y también en la competencia, hay que demostrar esto, ¿no? Me voy a meter un poco en tu interior como entrenador y hablas del hacer y del resultado. Estamos hablando de que hay un traductor. Sí. Tu perfil como entrenador, que lo hablamos un poquitito hace rato, que es el miedo a equivocarse. Sí. Que por ahí muchas veces uno, por cuidar el lugar, el puesto, el lugar y no arriesgar, pasan determinadas cosas, para bien o para mal a veces. Tal cual, Robert. ¿Cuál es tu entendimiento del miedo a equivocarte? Para mí, primero el miedo paraliza. O sea, todas las personas tenemos miedo. Yo lo hablo con mis hijos también eso. O sea, che, ¿no te da miedo siempre irte a otro lado? ¿Te has ido a China? O sea, ¿no te da miedo? Obvio que sí. Pero ser valiente significa ganarle ese miedo, ¿no?
y llevándolo, sí. Claramente, ganarle ese miedo, pero ser valiente no significa ser valiente de la lucha, sino ser valiente de levantar la mano para preguntar cuando no sé. Ser valiente es pedir la palabra cuando nadie la pide para en una reunión generar un proceso o una nueva idea. Ser valiente también es cuando tenés muchos años de entrenador y preguntarle, che, Roberto, ¿cómo crees vos que lo podría hacer mejor? Y ser realmente receptor y permeable a ese tipo de cosas. Entonces yo creo que el miedo está, pero yo creo que el miedo a equivocarse es una parálisis, ¿no? Yo creo que también hay mucho desarrollo psicológico de eso y lo que nosotros tenemos miedo es que dice miedo a perder. O sea, a perder el prestigio, a perder el partido. Che, hoy no pueden perder porque la semifinal, ¿dónde? Podés perder. O sea, lo que no podés perder, que lo dijo Cachito Vigil una vez, es lo que no podés perder es tu objetivo. Lo que no podés perder es tu rumbo. Lo que no podés perder son a dónde quería ir, tu proceso, a dónde estaba yendo. Entonces, lo que tengas que hacer es hacerlo mejor. Entonces, yo creo que lo dije también de un librito que se llama El pequeño libro del talento, que hay que hacer ridículo, no hay que hacer, porque si te llamaron y sos un buen jugador, vení y hacé, levantá la mano cuando nadie la pide, pedí la pelota, sé capaz de hacer, y en el error ese, que no sé si es una equivocación, viene un gran aprendizaje, no solamente de poder hacerlo mejor, sino de haber tenido la personalidad de desarrollar ese líder que la piden cuando hay problemas o que levanta la mano en un meeting donde nadie la levanta y se equivoca. Eso lo hemos hablado he venido un par de veces un psicólogo amigo, Diego Vargas, y hemos hablado justamente de ese tema con el jugador es convocado, el seleccionado, y tiene miedo a hacer lo que ya sabe hacer, en definitiva, porque si te convoco por lo que sabes hacer, no por cosas diferentes. Totalmente. Vos estás convocado por lo que sabes, en definitiva, como resumen, hablábamos con Diego, vos ya tenés un examen con las respuestas dadas, porque vos estás convocado por eso. Por eso. Después vas a aprender más cosas, sí, tal y vez. en un entorno quizás más difícil y que es más competente, escuchar el himno y cambia. Exactamente. Y un poco, la verdad que el tiempo del programa es tirano, porque bueno, tenemos que requerirlo. No importa, después tomamos un café. Seguimos nosotros. Y creo que te ha pasado, y por la cultura, y nosotros lo vemos desde la preparación física, el miedo a la alta intensidad. Contanos cómo lo ves vos como entrenador. Es bueno porque está relacionado a la pregunta anterior, ¿no? Porque vos decís, yo hago lo que hago porque si lo hago hasta acá nomás, porque si lo hago un poco más, capaz que se lesiona un jugador, capaz que me critican porque es muy intenso el entrenamiento o la charla o el contenido. Entonces yo creo que ese miedo a equivocarnos paraliza y habría que cambiarlo por prohibido no hacer. O algo más positivo que no sea prohibido. No me sale ahora, pero sí, si te llamaron, sos bueno, a este nivel andá y hacelo porque es la parte de construir. También hacer el ridículo es parte de esto mismo, para aprender, no sé, idiomas, que me pasa. Tenés que ponerte en el espejo y dale, y también públicamente. Dar el equipo en chino, al principio se me ríen. Y después, ahora también creo, pero bueno, estoy dispuesto a decirlo bien. Menos, por lo menos. Se ríen menos y estoy dispuesto a que algún día me salga bien. Pero sin ese paso, sin esa puerta, y en la intensidad también. Yo creo ahí, Robert, que hay un tema que es importante, sobre todo para nosotros los entrenadores, que es entender bien que hablamos de intensidad, porque la intensidad física nosotros la tocamos de oído porque lo tenemos a ustedes. Entonces decimos, hoy que es un entrenamiento de rojo, o sea, de un día de partido al 100%, pero el contacto, y sí, lo toco un poco de oído porque me lo está dando el profe o me lo está dando el GPS, pero también nosotros somos responsables de la intensidad táctica de la tarea. O sea, cuánto pensamiento hay o cuánta capacidad de poner foco, concentración para resolver este entrenamiento, que es todo un problema que me ha puesto el entrenador, que encima puede tener una carga física y una carga de contacto. Entonces ese ecualizador, no sé, estoy un poco viejo, pero ese ecualizador de las intensidades creo que es muy importante para poder poner al equipo en un escenario de alta intensidad. Y obviamente como un buen ecualizador es un poco más de esto, y hay miedo al error.
no tiene que haber, sino sí, aparte, tener capacidad de entender, sobre todo estas tres intensidades. Me parece como que si alguien nos escucha a nosotros, me encantaría que pensemos mucho más en eso, porque hasta en la bibliografía, nosotros, lo que sea planificación, intensidad, no hablan de esta intensidad, la mayoría de la intensidad física y del contacto. Ahora, la intensidad de la tarea es otra cosa. Nosotros hablamos, no sé, lo escuché al profe Anselmi el otro día que estaba haciendo una plataforma de salto unipodal y 40 centímetros estaba haciendo un deportista, y después le puso una consigna, hace mano derecha, salto con la pierna izquierda, mano izquierda y saltó 38 centímetros. Claro. Porque hubo un pensamiento. Sí, es algo cognitivo que está modificando claramente, o sea, la parte mecánica. O por ahí mucho más, quizá del lado del fútbol, es como un mozo, un camarero que corre entre las mesas y hace 30 segundos, pero a la noche ese mozo va a tener una bandeja con 6 copas y hay que correr, y ya no va a correr 30 segundos. Entonces, encontrarnos en eso como intensidad física, como intensidad de contacto y como intensidad de la tarea, en un mundo donde hay muchas mentes que aprenden, creo que es un gran desafío y le da sentido ahí al equipo afuera de la cancha. Sí, pues ya no es el head coach, el director de la orquesta el que más sabe. Ahí empieza cada uno con sus botoncitos a ver cómo ecualiza esto para que nos pase lo que nosotros queremos dentro de la cancha. Aparte de esa intensidad es coordinada la parte técnica, táctica, física, gimnasio, cuándo, dónde y cómo. Totalmente, y todo hay el muchas tiempo. variables. Y hoy tenemos GPS, tenemos un montón de cosas que ayudan, muchas herramientas hoy científicas para usarlas bien, hasta neurociencia, hasta un montón de cosas que nos pueden ayudar a ecualizar mejor para que nos pase lo que queremos. Esto lo vamos a hablar después en un café, pero bueno, yo entiendo hoy al deporte como entrenamiento en tiempo real, porque hay muchas variables exógenas que condicionan. Totalmente. Entonces hoy la tecnología es una herramienta fantástica para entender qué es lo que está pasando. Sin duda. El programa daría para estar horas, pero bueno, para terminar, por ahí si querés decir algo, un consejo, por ahí suena feo la palabra consejo, sí, porque uno no se pone en ese... Pero bueno, de tu punto de vista, de tu experiencia, ¿qué dirías a alguien que quiere empezar como entrenador y formarse? ¿Algunas herramientas que creas que sean importantes? Para mí la herramienta más importante que tiene que tener un entrenador es, primero, ganas de aprender. Hay un autor que se llama Hatfield que dice que conoce muchos entrenadores, porque es un psicólogo, y dice que conozco muchas clases de entrenadores con distintas personalidades, carácter, tamaños, altura, experiencia, deporte, pero los mejores, y solamente los mejores, son como una esponja, siempre están dispuestos a aprender. Eso me parece yo quiero que sea así. Y después también quiero que ese conocimiento empiece a estar en una biblioteca, como vos cuando estudiabas. Vos empezó primer año, segundo año, tercer. Ser entrenador no tiene esa posibilidad en el rugby de tener primer año, entonces uno deambula de... Yo quiero, te lo dije antes, yo no sé, ir a la cátedra de entrenamiento, que fui, pero no me recibí de preparador físico. Estudié teoría del aprendizaje y psicología 1, pero no me recibí de psicólogo. Necesito otros 5 años más y me quiero aprender un montón de cosas. No tengo el tiempo, pero sí creo que ordenar esos pequeños conocimientos hacen a un segundo gran paso de ser entrenador. ¿Por qué? Porque ese segundo gran paso de entrenador, Roberto, nos da la posibilidad de darle valor a la otra persona. Yo no estudié lo que estudiaste vos, pero si estamos en el equipo, sé lo mínimo para darte el lugar a vos. Yo sé lo mínimo para darle el lugar a un psicólogo. Sé lo mínimo, o no sé, pero sé que este manager nos va a ayudar en esto. Yo sé que mi entrenador de Scrum, porque sé algo de eso, o puedo saber de 3/4. Entonces, el pequeño saber hacen como, en mi lugar, ¿no? Y esto sería como algo que me encantaría transmitir, que esos pequeños saberes le dan sentido a tener un equipo fuera de la cancha. Y no sé, Bernardo Urdaneta con todas las luces y acaba solo, y ahí vienen los problemas. Bueno, muchas gracias, Bernardo, por tu presencia, bueno, y Robert, por tu tiempo acá. No, un placer de encontrarnos, aunque sea en el programa, pero bueno. Acá estamos. Acá estamos. Muy bien, gracias. Muchas gracias por la invitación. Estamos terminando este programa de High Perfo Deportes con la presencia de Bernardo Urdaneta, quien nos ha contado un poco su historia, sus conocimientos y su experiencia como entrenador, tanto a nivel local, a nivel de seleccionados provincial, a nivel de seleccionados nacional, como así también como entrenador en su paso por Europa y actualmente desarrollador del rugby en China. Y creo que también conceptos claros vinculados con el rol
del entrenador que creo que son valiosos a la hora de entender el perfil y la importancia del componente del carácter en un entrenador y no tan solo el conocimiento.